Buenos días, estimados compañeros, reciban un cordial saludo. En la mañana de hoy quisiera compartir con ustedes lo que sería la introducción o un reflejo de lo que vamos a ver en nuestro curso de economía política, porque es importante la economía política desde las ciencias sociales. A partir de esto, quisiera que empezáramos a pensar un poco y compartir con ustedes estas ideas frente a qué significa el estudio del pensamiento económico. Por eso es importante que tengamos en cuenta que el pensamiento económico es la manera adecuada de que nosotros podamos abordar y adecuarnos o acercarnos más bien a aquellas ideas de la economía que se han desarrollado durante el tiempo, durante la época de la humanidad o durante el desarrollo de la humanidad. Este estudio del pensamiento económico nos ha permitido formular las grandes preguntas que nos hemos hecho durante toda la historia para el referente o más bien para conocer aquellos o entender aquellos fenómenos económicos. Esas preguntas que nos hacemos a sí mismo en el estudio del pensamiento nos permite formular las posibles respuestas a esas grandes preguntas, acercarnos más a una manera adecuada de poder organizar la sociedad, a una manera más adecuada de poder organizar y entender el pensamiento económico. Tanto esas preguntas como esas respuestas básicamente nos van a permitir no solamente quedarnos en la historia, no solamente quedarnos en un referente histórico, sino nos van a permitir también entender y comprender nuestra sociedad actual. Porque como dice esa frase muy conocida, si tú no conoces la historia, estás tendiendo a repetirla. Eso pasa lo mismo en el pensamiento económico. Nosotros debemos conocer esas ideas, esa historia económica, esas ideas, esas preguntas, para poder saber si en la actualidad todavía son válidas y siguen siendo válidas y cómo dar respuestas en nuestro propio contexto hoy a esas grandes preguntas. Ese es entonces, digamos que una de las finalidades de lo que podría ser el curso de economía política, porque el curso de economía no solamente nos va a brindar algunas herramientas de análisis, nos va a brindar el conocimiento o la conceptualización de algunas cosas, sino nos va a permitir desarrollar una crítica específica sobre esos fenómenos económicos. Pero sin embargo, nosotros nos preguntaríamos entonces, ¿qué es la economía política? Es algo bien difícil definir la economía política y es uno de los grandes problemas que se ha presentado, pues tendemos a darle el significado o algunas acepciones a cosas que realmente no pueden darse como la economía política. Por ejemplo, para algunos la economía política tiene que ver con el texto o con el contexto más bien de la microeconomía, con esa economía del hogar, con esa economía cotidiana con la que todos estamos inmersos en el día a día. Sin embargo, para entender entonces qué es la economía política o de dónde surge el término de economía política, es necesario que nosotros nos paremos en el siglo XIX, cuando surgen esos grandes pensadores como Adam Smith, como David Ricardo, como Karl Marx, que se hacen en esas grandes preguntas y sacan del contexto privado al contexto de lo público lo que es la economía. Entienden o empiezan a comprender qué es lo que está pasando en su cultura, qué está pasando en ese tiempo, cuáles son las causas, las consecuencias de los fenómenos económicos. Cuando ellos sacan esa discusión al contexto de lo público, es que podemos entender el surgimiento de la economía política como tal. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque adicionalmente tenemos que tener en cuenta o recordar más bien que en el siglo XIX la economía como ciencia no existía aún. No existía como existe hoy. No había estudios de la economía a profundidad, no había universidades o carreras frente al tema de la economía. Por estos dos pensadores que básicamente son filósofos, son los que llevan a la discusión al espectro público y eso es lo que permite que realmente nosotros podamos hacer esa discusión pública.
Entonces, una de las razones o uno de los contextos en que se desarrolla la economía política es precisamente la crítica de las ideologías económicas. Y tenemos que entender qué es una ideología. Pero antes de entender eso, tenemos que preguntarnos que entonces la economía política se hace esos cuestionamientos sobre los fundamentos de estas ideologías, sobre el fundamento de estas escuelas económicas y procura entender todo el contexto sociopolítico, económico, cultural, hasta religioso en que se han desenvuelto las diferentes culturas y cómo han ido desarrollando en pro de su economía. Aquí es básicamente importante resaltar entonces que la economía es un movimiento constante, como buena ciencia social, y es un marco lógico para entender y comprender la actuación del hombre o la relación del hombre con la sociedad, con su entorno, con el Estado. ¿Qué son entonces las ideologías para que nosotros entendamos por qué ese va a ser el fundamento de nuestro curso? Nosotros vamos a hacer un recorrido por diversas ideologías y vamos a aprovechar el proyecto colaborativo que estamos planteando para que precisamente sea a partir de dos escuelas fundamentales, que es la escuela clásica y el neoinstitucionalismo, es que podamos hacer un ejercicio actualizante de esas ideologías y podamos hacernos las grandes preguntas frente a nuestro contexto colombiano en materia del comercio internacional. Entonces eso es lo que nos va a permitir traer esas grandes preguntas de esos filósofos en ese tiempo que plantean sobre la balanza comercial, sobre la senda de la dependencia, sobre las diferentes puntos claves que ellos conceptúan en su tiempo y en su contexto para ver qué tan válidas son hoy en nuestro contexto colombiano. De esta manera, entonces, las ideologías son las maneras o las condiciones en que nosotros podemos percibir lo material, son la forma en que nosotros podemos responder a esas actuaciones o más bien responder a esas exigencias que nos hace la sociedad frente a esto. Estas ideologías nos van a permitir entonces básicamente entender las fisonomías sociales, las fisonomías culturales de cualquier pueblo. Por eso los invito entonces a partir de hoy que podamos estar inmersos y abiertos al conocimiento en cuanto a estas ideologías, empezando por tres grandes cuestiones que vamos a ver a partir de la próxima charla, y es entender de dónde surge la economía, no como ciencia, no como pensamiento económico, sino como actividad. Entonces vamos a estar inmersos en un contexto muy rápido a través del comunismo primitivo, vamos a también, digamos, a grandes rasgos, entrar en el tema de la edad antigua con el esclavismo, vamos a estar en la Edad Media con el feudalismo, con el mercantilismo, para ir comprendiendo cómo es que el hombre ha organizado su pensamiento y ha querido entender y comprender aquellos cambios históricos que ha tenido el desarrollo de la economía a través del tiempo y cómo se puede ver y cómo se ve en la actualidad esas ideas o esas grandes preguntas. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.